que conocemos hoy como el monumento al Sagrado Corazón de Jesús tuvo un primer alzado, que es el que se recoge en esta antigua fotografía aquí reproducida por el semanario Alfa y Omega, que la Iglesia Católica incluye como un encarte en ABC todos los jueves, y está el rey Alfonso XIII dedicando España al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús. No voy a extenderme aquí, ni es necesario, es una de las fantasías y sacrilegios de la historia de la Iglesia Católica, eso del Sagrado Corazón de Jesús. Pero no es un invento de los jesuitas, pero sí los que lo han capitalizado, y como sabéis, un monumento no de tanta altura hay en cualquier ciudad. Está en un personal que hemos conocido ahora y se ha hecho muy famoso con eso de rey emérito, para educarlo por Franco, pues lo recogen en el tren en la estación del mediodía, en una mañana de noviembre muy fría, y lo traen aquí, al pie de esta primera elevación, y le hacen leer el discurso que su abuelo había hecho para consagrar a España, la católica y la no católica, a Sagrado Corazón de Jesús. No le habían dado ni desayunar, y varios historiadores que he seguido sobre eso, el pobre chico pues leyó lo que le pusieron. Felizmente, cuando va a crecer y va a suceder a Franco, es verdad que en su primer discurso, el discurso de la corona, sí que habla de libertad religiosa, que no es lo que creían los que están diciendo. Y había esos dos alzados ahí que se multiplican por dos cuando durante la guerra civil unos milicianos fusilan al monumento este, y entonces se levanta aquel y allí se añaden tres grupos más. Allí sobre la marcha los explicamos. Como es el caso del primer que hemos visto allí alzado, se hacen 4 grupos. Esos 4 grupos son, uno, el primer grupo, ejemplos del amor de Cristo, que no los podemos aquí, pero son figuras que están al otro lado. El segundo grupo es el amor a Cristo en la humanidad, personas que se sacrificaron por su prójimo. Está otro grupo que es el dedicado esencialmente a los misioneros, o llamados aquí Grupo de Españoles Difusores de la Fe. Jesuita. Bueno, mucho antes de los jesuitas estaban, por supuesto, los franciscanos, los dominicos y todo. A todos los misioneros. Claro, todos los misioneros. Bien, este grupo de aquí está dedicado a los campeones de la fe. Entiéndase, fe católica, apostólica. Es verdad que parten de la historia. Y el primero que está acachado es el obispo Osio de Córdoba, recordado en la historia del cristianismo como el que derrotó la parte filosófica del antiguo obispo católico Arrio, lo que hoy diríamos el principal de los testigos de Jehová, porque de lo que se desbordó es negar la divinidad de Cristo. Y ese es el campeón contra los arrianos. Después está el otro más alto, es Juan de Austria. ¿Estás hablando de la izquierda? Siempre, sí, siempre, desde atrás. Juan de Austria, porque Juan de Austria, como sabéis, derrotó en la batalla de Lepanto, campeón de la lucha contra el
Islam. Y luego viene allí que hay otro mitrado, que ese es jesuita. Es el segundo de los generales de la Compañía de Jesús. Ha tenido un colegio allá al lado de donde yo vivo ahora, y hay una iglesia evangélica en Torrejón, de Soria, natural de Soria, y él está ahí representando al campeón de la lucha contra el protestantismo. Esto estamos hablando en tiempos de Franco, no estamos hablando de la época anterior, pero es que lo último que en el estudio de libros prohibidos, en los años 50 hubo una disposición que todos los libros que estaban prohibidos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, eso cobraba vigencia hoy. El primer libro que prohibió la Iglesia Católica fue precisamente el del fundador del protestantismo en España y América, Juan de Valdés. Pues todos ya estaban. Y otra muestra de la línea contrarreformista de la época más reciente de nuestra historia está ahí, en marcar el lugar del campeón contra el protestantismo. En este caso, el segundo de los generales de los jesuitas, que era el nombre que estaba en el colegio, que ahora es Camino Real, ahí en Torrejón, enfrente de del templo de la Iglesia de Dios. Cuando estuve con una exposición de Biblias en Soria, de donde era natural este hombre, allí lo conocen en una estatua que está en la plaza central, donde está el ayuntamiento, como el Multas. Sí, porque cuando empezó el automóvil a aterrorizar a los ciudadanos, pues claro, todos iban y podían aparcar en la plaza. Y en un momento dado de lucidez, los del ayuntamiento decidieron prohibir aparcar en la plaza. Y los despistados o rebeldes, pues seguían yendo. Y el obispo, que está allí, así, en esta, como el que está en una de las escaleras de la coche para ir al lado, está así, con un libro, pues parece que lo que está haciendo es lo que hacían los guardias, a poner la armadura. Y entonces le conocen como el Multas. Los jesuitas han prosperado mucho. Bueno, siempre cuando salió la fumata blanca, y se declaró el nuevo papa en esa época, Pablo II, estaba yo invitado en la televisión de Remac para uno de los rollitos. Y el periodista que me estaba entrevistando dice, mira, acaba ya por fin de salir un nuevo papa, ¿qué te parece? ¿Qué parece? Yo no tengo ningún problema en comentar lo que pienso, larga. Digo, pues mira, están diciendo dos cosas. Una, que es el primer papa que habla español. No es correcto. Alejandro VI, valenciano, hablaba español. Por tanto, las noticias han tirado de la Wikipedia o de donde han tirado. Y otra cosa que dicen es verdad, que eso parece que sí está bien fundamentado, que es el primer jesuita que se sienta en la silla de San Pedro. La verdad es que la silla de San Pedro ha aguantado tiempo. Bueno, y entonces dije, mire, pues espero que los jesuitas no imiten a su fundador, porque él precisamente se sumó inmediatamente y los confesores, los redactores de los decretos de prohibición de libros, los jesuitas, inmediatamente se pusieron en contra de la reforma. Y digo, y otra cosa que me ha llamado la atención es que me parece muy interesante, que él dice que lo que quiere hacer es obedecer a Cristo. Digo, hombre, yo no tengo que enseñarle nada a este hombre, él tiene una formación incluso teológica muy superior a la mía. Pero mira, ya que me pone en esa situación, diría,
Pues mira, que obedezca a uno, con que obedeciera a uno. Mi reino no es de este mundo, que lo dijo Jesús, ya me parecería que está muy bien. La conclusión, después de seguir más o menos atento, desde el primer momento en que salió allí a saludar, que ya la fumata blanca ya traía el Papa, y empezó al estilo de los presidentes que dicen en los Estados Unidos, a saludar así con las manos. Estábamos viendo mi pariente y yo. ¿No? Es verdad, la Iglesia Católica tiene siempre el Papa que me gusta. Aquí viene, saludando y inmediatamente introduciendo el tema de la matriolatría, no de la mariología, que de la mariología creo que podemos dar algunos ejemplos los protestantes, sino de la mariolatría. Pero es que es algo que sí funciona en mantener a la gente, y así. Las bibliotecas de allí de Concepción A buscar los remedios. Y está aquí adelante como la farmacia de la Reina. Pues el otro día pensé que lo verían porque es como ya Está por ahí a la vuelta de la tienda de allí. Está en la etapa de los montajes. No suele mencionarse a este militar de alto rango como uno de la Contrarreforma. Con sus predicadores y profesores, la Compañía de Jesús le hizo la guerra. Él con sus ejércitos, turcos, los musulmanes, los ingleses, los holandeses. Y la historia de la Contrarreforma, tal como se puede ver en Madrid, pues nos lleva a este punto. Esto nos lo cuentan las historias del local. Ese texto es de Lope de Vega y después veremos a Lope de Vega para decirle también la conexión con este tema. Seguimos. Que controlaba en lo que a la fe es todo lo que es hoy la Comunidad de Madrid, estaba en Toledo, que era la ciudad histórica, y era pues una villa como un oso y un mar. Ya. Pero conforme esta ciudad se levantaba, ya había perdido la función de historiar, entonces se hizo un palacio expresamente para los funcionarios de la Iglesia. Vamos a verlo después. Esta zona que tenemos y aquí al frente es el que viene en un auto de fe celebrado en este lugar, donde está Carlos II, el último de los reyes de Austria, que está allí presidiendo el auto de fe. Este es Felipe III, que sucede a Felipe II, su padre, y que acompañó, siendo príncipe, a su padre y a su madrastra en un auto de fe en Toledo. Y durante mucho tiempo esto ha sido muy modificado. La última modificación fue poner esas 4 grandes farolas sobre esa base, donde en el alrededor de la parte más próxima al suelo se representan actos característicos, ¿sí? Corridas de toros, embajadas de personas importantes, como cuando querían casar con un rey inglés a la hija de Felipe IV, y también queda la marca de la Inquisición. Vamos a ver si levantamos allí para que nos dejen mirar. Aquí está lo que era el típico espectáculo cuando se celebraba un auto de fe, cuando el condenado por la Inquisición decía que se arrepentía, entonces le hacían el favor de estrangularlo para que no sufriera el ser quemado vivo. Y allí al lado se ve el característico cucurucho que se ponía encima de los, se llamaba San Benito. Sí, sí, claro, esto le decía. No, sí, el otro.
Yo no haría la prueba. Llovió. Y a mí. Y fue una intolerancia de marca mayor. Cuando en el siglo XIX, a la década de los años 60, metieron presos en las cárceles de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Barcelona, a varios protestantes por difundir la Biblia, uno de ellos, el más conocido, se llamaba Manuel Matamoros, campeón y mártir de la libertad religiosa en España, mandó una carta a la reina Isabel II, diciendo que él asumía toda la responsabilidad de todos sus compañeros que habían y que quería que la justicia descargara sobre él. Se cuenta que en Palacio comentó esa petición, la reina, diciendo: prefiero que me corten la mano antes que firmar el indulto de un hereje. En su viaje de 1862 por Andalucía, hay un libro precioso que se hizo por revistas oficiales, pude conseguirlo en ese libro viejo, y estuvo en Granada y subiendo al Palacio de Juzgado Superior de Justicia de Granada, está allí, y en los sótanos estaba él preso y otro, y ella fue y de soltarlo, nada. De Madrid, de alguna forma, está escrita en rombos como ese, donde señala el lugar donde nacieron, murieron, trabajaron, hubo algo de relieve. En este caso, recuerdo, en este inmueble tuvieron en su sede el Consejo Supremo del Tribunal de la Inquisición, desde la década de 1780 hasta su extinción en 1820. Es verdad que esta abolición de la Inquisición de 1820 fue de muy corta duración, porque estaba séptimo sí, en el extranjero, y al venir a España la puso en marcha. Y no es hasta el 15 de julio de 1834, ese es el Senado, y este es un antiguo palacio de la intolerancia española. En la estatua que está ahí, el que está subido en lo alto, es Antonio Cánovas del Castillo, un malagueño que lo fue prácticamente todo en el siglo XIX y al que fue matado en un, creo que era un balneario del norte. Pero es curioso que él escribió un libro sobre Felipe II, el escritor, y hablaba de maltrato a los profesores. Allí los diputados discutían que, bueno, para 7.000 personas que en España son protestantes, ¿para qué vamos a hacer una ley? Y entonces hay una frase de él muy curiosa. Dice, bueno, yo creo que para dar la idea de los protestantes que hay en España, me parece que es un número pequeño. Pero claro, si ahora me lo conviertes en delincuentes, entonces ya es un número grande. Pues este que defendió ese planteamiento con la Restauración, donde vuelven los Borbones, después ya fue más intolerante que lo que hay dentro. En un congreso que se hizo aquí, presidido por Fraga, acá en Castillo, yo me inscribí en el congreso y presenté
una comunicación que publicaron luego en las actas acerca de la relación con la libertad religiosa, donde hablo y publico cartas que hubo entre Federico Fellini y él. Y los gallegos, hay aquí algunos gallegos, sí. Los gallegos pueden estar muy agradecidos porque un español, arquitecto de mucho prestigio, que nació en Cuba, de padre español, y vino a Madrid a hacer varias obras y se relacionaba con él y consiguió que hubiera más tolerancia. Ahora hay un pastor que es cubano también y que está en un pueblecito de Granada en la costa pastoreando, es del Grove y quiere hacer con ocasión del centenario de la obra un librito y le estoy facilitando alguna parte de esta historia. La historia de la intolerancia en Madrid tiene varios protagonistas, hombres, mujeres. Hemos estado filmando al famoso Marino allí en la plaza de la Villa. Hemos filmado también Isabel II, y ahora quiero presentaros que entre los funcionarios de la Inquisición había los llamados familiares del Santo Oficio. Por tener ese rango podían vestir seda, podían llevar pistolas y obviamente no eran a los primeros que le echaban manos y a los que sospechaban de su herejía. Y uno de ellos era Lope de Vega, y él acompañó a Felipe III, el que estaba subido en el caballo allí en la plaza Mayor, a presidir un auto de fe en Toledo. Por eso es por lo que quería presentaros que alguien que el mundo citará como era un gran... escritor. Era un escritor tan fugaz que tiene una colección que se llama Las comedias de las 24 horas. Eran comedias en verso que en 24 horas se las fundía, ¿no? Pues este literato era clave para la Inquisición y era familiar del Santo Oficio en la Villa de Madrid.